gracias realmente por toda la bienvenida y por estar aquí, por esta convocatoria impresionante. No me voy a extender en bienvenida, simplemente contarles una pequeña introducción, ¿no? Hace, yo creo, alrededor de 3 años empezó a hacer noticia el Canal de la Patria. Aquí también quisiera resaltar un poco el rol de las redes sociales, que a veces no son del todo valoradas, pero gracias a las redes sociales nos enteramos de una realidad que posiblemente hubiera pasado desapercibida, como otras tantas que pasan desapercibidas en nuestro país. A partir de esta realidad que fue impactante, que fue dolorosa, que fue una muestra más de una solución no basada en la naturaleza, y ahí sí quisiera puntualizar, uno puede demostrar con el ejemplo, pero también con el contraejemplo. El Canal de la Patria es un contraejemplo de lo que debería ser una solución basada en naturaleza. La Fundación Vida Celeste Argentina desarrolló una serie de trabajos generó una serie de gestiones que lamentablemente no fueron atendidas, y por eso después el abogado José Said nos va a contar un poco qué es lo que hemos hecho. Pero sí quisiera iniciar este panel pidiéndole a Bernardo, que ha tenido la oportunidad de recorrer 4 veces la zona del canal, los 250 kilómetros que el canal tiene, lo ha hecho con diferentes científicos, investigadores de otras organizaciones, que nos transmita un poco qué fue lo que vio, lo que vivenció. Él conoció también a Leticia, la pobladora, y a otros pobladores que están viviendo y sufriendo esta situación. Así que, Bernardo, si te parece, Bueno, contanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué viste muchas gracias. y cómo se siente estar ahí? No, tremendo. En principio, cuento un poquito qué estuvimos haciendo. Estuvimos haciendo un monitoreo para evaluar el impacto del canal sobre la fauna, siguiendo los lineamientos de un grupo de CONICET de la Universidad de La Pampa. Nosotros estuvimos colaborando con ellos y le dimos continuidad. Y acá tengo anotados los números, que son tremendos, los tengo anotados porque nunca uno se los termina de aprender, porque cada campaña en la que uno regresa encuentra que el número crece. Los tiros. Son 400 animales que llevamos registrados nosotros, y nosotros hemos ido 4 veces, un poco más con el equipo de CONICET, y es apenas una ínfima parte de lo que realmente está impactando, ¿no? Son 400 animales de unas 56 especies. Doy algún ejemplo más: 120 reptiles de 34 especies diferentes, 246 mamíferos de 27 especies, y entre esos mamíferos tenemos 57 osos hormigueros, una especie amenazada, ya amenazada no solo por el canal, es una de las especies más atropelladas, o que se registra con más atropellamientos en Brasil, en nuestro país también, una especie que está siendo empujada por el desmonte, por la conversión, que es otro de los grandes problemas que nos está haciendo transitar, digamos, lo que es la 6ª extinción masiva de especies, ¿no? La verdad que cada vez que vuelvo de una campaña no tengo muchas respuestas. Me encuentro con gente que me pregunta, colegas, amigos, familia, y empiezo a contar un poco y ya me interrumpen con preguntas a las cuales no tengo ningún tipo de respuesta. No encuentro respuesta. Yo creo que tenemos que construir entre todos alguna estrategia que nos permita contar una historia. No soy buen narrador de historias, pero esto no me ayuda el caso. Y ahí Bernardo, pensando un poco justamente en esto que pudiste ver en el lugar y los animales que entiendo que has tenido la posibilidad también de rescatar, ¿crees vos que lo que actúa como atrayente puede ser también el agua para estos animales en situaciones de extrema sequía? No, sí, claro. Yo quería comentar un poco el paralelismo que encontré, porque uno piensa en un canal, y yo pienso en los canales de la provincia de Buenos Aires, o los canales del Delta del Paraná, o algún otro, y esto no se parece, lo ven en las imágenes, absolutamente nada. Es algo más totalmente artificial. Semeja en sus impactos a una ruta, pero una ruta súper transitada, y eso quería mencionar un poquito. Nosotros hemos trabajado bastante en abordar el problema del atropellamiento de fauna en rutas, y realmente lo hemos hecho en Misiones, trabajando puntualmente, la gente muy preocupada. En Misiones, de hecho, en Iguazú surge lo que es hoy en día la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada. Hemos logrado entender la problemática y generamos respuestas para hacerle frente a eso. Y
hemos logrado intervenir estructuras en la ruta, mejorar pasafaunas, adecuar alcantarillas para que funcionen como pasos seguros de fauna, y los resultados son muy alentadores. Está bien que fueron en sitios piloto, pero tenemos imágenes, videos de osos hormigueros cruzando por estas estructuras, yaguaretés cruzando por las estructuras, 22 especies distintas de mamíferos medianos y grandes cruzando. O sea, necesitamos en el canal de la Patria contar algo que cierre. Y decía que era comparable en cuanto al impacto, porque una ruta genera no solo un impacto directo en la fauna, sino que también genera una fragmentación brutal en los ambientes. El canal lo está haciendo también, y a pesar de que es bastante angosto comparado con una autopista o ruta, el desmonte que se hizo a los costados es desproporcionado, me deja sin respuesta ante las preguntas en referencia a eso. Y además, al igual que la ruta, genera una deforestación difusa, que tiene que ver con todo lo que va ocurriendo después y cómo se va fragmentando el entorno a partir de los hábitats naturales, a partir de que se emplaza una ruta o en este caso el canal. Pero volviendo a lo que vos mencionabas, cuando uno registra o monitorea atropellamiento de fauna, lo que ve es el animalito que no logró cruzar, ¿no es cierto? Eso es lo que uno registra, no sabe cuántos cruzaron, cuántos no. En cambio, el canal es como si fuera una especie de ruta de ciencia ficción donde nadie puede cruzar. Primero fragmentó el monte, los animales tienen que cruzar de un parche a otro, caen, no hay manera, es difícil sacarlos. De esos 57 osos hormigueros tenemos registro de 8 que se han podido rescatar, todo lo demás son restos, son animales muertos. Así que mientras una ruta tiene ciertas señalizaciones, no solo para la gente, para los animales también, no cualquier animal intenta cruzar una ruta, si bien el impacto es tremendo, pero hay vibraciones, sonidos, luces, movimiento que hace que no cualquier animal cruce. Acá en el canal no hay ningún tipo de advertencia. Y además, como bien decías, Manuel, tenemos un atrayente en un bosque seco, con veranos, con altísimas temperaturas. Tenemos agua ahí, y eso atrae a la fauna doméstica también, fauna silvestre, y lo hace una máquina perfecta, una trampa perfecta que funciona los 365 días del año, a pesar de que han dicho no descansará los días de lluvia. Y la verdad no hay evidencia de eso, todo lo contrario, nosotros estuvimos renegando bastante en el canal en unas campañas con mucha lluvia, hubo una campaña con demasiada lluvia. Muchas gracias. Te pediría que vayas pensando para la segunda vuelta, en base a la experiencia que hemos tenido en Misiones y demás, qué es lo que podríamos hacer si, nos va a contar ahora José, tenemos éxito en lo que estamos promoviendo. En base a esta tragedia que hemos evidenciado, primero, como les decía, por las redes sociales, después por constatar en el campo, por recuperar información con base científica, hicimos diferentes gestiones ante la Nación, ante la provincia, para que hubiera obras de mejora, algunas de las que describía Bernardo que se han probado en Misiones. Lo que se hizo fue muy poco y mal hecho, y ahí fue entonces que ante esa falta de respuesta real, trabajando con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, promovido en realidad por la Fundación, por Aves Argentinas, por la Asociación Ornitológica del Plata, se propuso hacer una acción jurídica para nosotros sin precedentes. Y ahí, con el apoyo de José, se inició esta acción, que José nos va a poder contar en qué consta y en qué estado está. Bueno, un gusto estar acá, muchos amigos, la verdad. Empecé en FUSA en el 2004, así que me acuerdo de Cañete, de Corcuera, de Moreno, que anda por ahí dando vueltas, vino de jogging. Todos teníamos pelo en esa época. Todos teníamos pelo. Manolo Arias, bueno, varios. Acá me traía Preyasco, así que ahí anda por ahí. Bueno, un gusto estar con FUSA y además llevar adelante esta acción. ¿De qué se trata esta acción? Bueno, la acción por el Canal de la Patria tuvo un proceso previo. Nosotros los abogados decimos que para llegar a la justicia, si se llega a la justicia es porque el caso ya se complicó mucho, porque la justicia no va a resolver bien el caso, lo va a resolver cuando ya las cosas están muy mal.
Por eso es que recomendamos que siempre se trate de resolver el tema en la previa, en los trámites administrativos, y ahí también intervenimos bastante en todo lo que fue las instancias que hicieron de pedidos administrativos, tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, para que encontraran medidas correctivas. Como bien decíamos, se pueden hacer cosas para mejorar la situación del lugar, pero eso no sucedió, a punto tal que en diciembre del 2000... Un poquito me dicen que es altura. Ahí está. En diciembre del 2024, el Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución en donde instó a los dos gobiernos, al gobierno provincial, que es el gobierno que ejecutó la obra, y al gobierno nacional, que es el que la diseñó técnicamente. Por eso acá los responsables son el ENOSA, que fue originariamente, esto se hizo sobre todo en el periodo 2020-2021, fue cuando se diseñó mal la obra. Eso está admitido en el propio expediente, la falta de consideración de aspectos ambientales de la obra, como si hubieran sido olvidados. Y bueno, pedimos corrección, pero además la pidió el Defensor del Pueblo de la Nación por una presentación que se hizo desde Fundación Vida Silvestre. Y esa presentación lo que provocó fue una respuesta que me hizo acordar bastante otra causa en donde intervenimos, que es la causa Mendoza Beatriz por la contaminación del riachuelo, donde recuerdo que la Corte en el año 2007 dijo: el plan que me presentan es como un plan para hacer un plan, no es el plan. Bueno, acá la respuesta nos daba la impresión de que estaban diciendo que iban a hacer monitoreos, que iban a hacer cosas, y el defensor lo que había dicho es: esta situación no da para más, es decir, hay que ir a hacer el monitoreo, tendrían que estar informándonos que están haciendo el monitoreo y la corrección de la obra. Entonces, frente a ese estado es que nosotros recomendamos iniciar una causa judicial para ver si la justicia podía torcer el brazo de las dos administraciones, ¿no? Tanto provincial como nacional. La provincia de Santiago del Estero es la que ejecuta la obra, pero el diseño técnico y mediante algunos acuerdos, el convenio de asistencia financiera del 1, del 10, del 2020 y varios otros actos administrativos, hacen que sean las dos, tanto la Nación, el ENOSA, como la provincia, quienes tengan la responsabilidad de corregir la obra. Entonces, a partir de eso es que diseñamos una causa en donde el caso era un caso de daño ambiental. El daño ambiental está en nuestra Constitución Nacional. Me encanta que una facultad que no sea de Derecho haya un cartel con artículo 41 y el derecho a un ambiente sano. Buenísimo. En el artículo 41, en el primer párrafo, que es el que declara el derecho de todos al ambiente, en la segunda parte del primer párrafo dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Y eso es un cambio paradigmático. Además de declarar el derecho, lo que está haciendo este artículo constitucional es obligando a prevenir, a evitar que el daño suceda. Si el daño está sucediendo, a hacerlo cesar, a tomar las medidas para que cese, y en la medida en que no se pueda recomponer, es decir, volver al estado anterior las cosas, indemnizar, hacer una indemnización sustitutiva para compensar la pérdida que se pudo haber dado de biodiversidad en un fondo público. Las indemnizaciones nunca se destinan a nadie, ni a una persona privada, sino a fondos públicos, ¿no? Ese es el objetivo que tiene la causa judicial. La causa judicial es una causa que, por estar demandadas la provincia de Santiago del Estero y la Nación, es una causa que nosotros pedimos que fuera en instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué está la responsabilidad del Estado Nacional? Porque dije antes, es quien técnicamente diseñó la obra con las deficiencias que tiene, y la provincia es la que la ejecutó y ejecutó mal los monitoreos. Lo que pasa es que jurídicamente esto trae una serie de inconvenientes o hace que la causa sea muy compleja, porque las responsabilidades administrativas derivan de órdenes jurídicos propios de cada una de las jurisdicciones. Es decir, a la Nación le caben las responsabilidades administrativas de la legislación nacional y a la provincia de Santiago las que dictó la provincia de Santiago y los tribunales de Santiago. Entonces,
Cuando se juntan las dos, es difícil encontrar el derecho aplicable, la jurisprudencia aplicable. Por eso es que la que interviene es la Corte, para unificar. El superior es como que se queda con el paraguas del sistema aplicable al caso y obliga a la provincia a litigar ante la Corte. Eso es lo que está pasando. Muchas gracias, José. Si te parece, Vamos, o sea, después explico más. me parece justamente, para dar un paso también a Bernardo, claramente estamos ante un problema complejo, ¿no? Y a los problemas complejos, lo peor que podemos hacer es buscarle soluciones simples. Cuando a un problema complejo le encontramos una solución simple, generalmente hacemos más grande el problema. Pero sí, creo que hay posibles soluciones, y lo que le quería preguntar a Bernardo de lo que vio, de las posibilidades en el lugar, del estado del canal, de cómo son las personas en el lugar, en el caso de que la Corte nos diera lugar a poder intervenir en una mejora de este proceso, ¿qué crees vos que podría ser posible hacer en ese lugar para salvar a tus animales? Y la verdad que es poco realmente. Yo creo que va a haber que entubarlo. Esa es como la medida más drástica y la solución definitiva. Nosotros hemos propuesto justamente algunas cuestiones sin conocer al canal. Cuando lo conocimos nos dimos cuenta que es difícil, comentarlo en palabras. Hay que ir y ver lo mal que está hecha la obra. Yo recorriendo pensaba, ¿qué hacemos con esto ahora? Digamos? ¿Qué hacemos con un canal que al año y medio ya tenía fracturas en su estructura, deformaciones? Los puentes no tienen seguridad, el canal mismo no tiene seguridad para las personas. Hay cárcavas por todos lados, va a durar poco. Yo no soy ingeniero, no quiero opinar mucho de esto, pero digo, parece que... o sea, que una auditoría sobre el estado de la obra, que también, eso y también seguramente, por ahí José nos podrá decir al final, podría reclamar otro proceso más que tenga que ver con el mal uso de los fondos públicos para la obra, ¿no? O sea, estamos pensando en que es una obra que se pensó para proveer agua potable a la gente, y a lo largo de los 250 kilómetros lo que nosotros veíamos era fuentes de contaminación, tanto difusa como... puntual. Hemos encontrado cosas que, no sé, no maten al mensajero. Les puedo contar lo que encontré, no sé si da, pero metíamos red y salían restos de animales en distinto estado de descomposición, escarabajo en cantidad de abejas, bosta de cabra, blisters con remedios adentro. No tengo respuestas para esas cosas. Bueno. Después veíamos que caía del borde. Justamente aquí es importante, tengo muy poco tiempo, discúlpeme, pero... lo que hemos hecho, y corregime José, no ha sido plantear una solución a la Corte, sino pedir que la Corte establezca un proceso en el cual se haga un proceso amplio y participativo de aporte de posibles soluciones para que se implementen. Así que aquí le pido a José que me concrete por ahí específicamente ese tema y que me cuente cómo está el estado de la causa, qué podemos esperar y si esto avanza, si puede sentar alguna jurisprudencia para casos similares como este, que hay muchos en el país seguramente. Bueno, sí, lo que pedimos es... que se lleve adelante el proceso que se describió como la planificación que el gobierno de Santiago pretendía llevar adelante, bueno, que se lo lleve adelante, pero de inmediato. Y ese proceso es un proceso de, primero, monitoreo, después identificación de los lugares, los hotspots, los lugares más calientes donde puede haber pérdida de biodiversidad muy fuerte, para hacer el entubamiento debería ser progresivo, pero por lo menos identificando los lugares más complicados, que son donde más bosque hay, donde más fauna hay, donde más biodiversidad hay, bueno, en esos lugares proceder a un cierre y después hacer un relevamiento del efecto que tienen estas medidas, también un monitoreo de la calidad del agua, porque el agua es de consumo humano, entonces tiene que haber un relevamiento, porque tenemos la presunción de que puede haber problemas con la calidad de las aguas. Las noticias, nosotros pedimos estas medidas, o algunas urgentes, otras más de mediano plazo, y las noticias son buenas. Es decir, vamos a traer buenas noticias hoy. Es decir, la Corte, en general, cuando la causa se adelanta que puede ser rechazada, ni siquiera abre o llama al dictamen del procurador. La Corte no hizo eso, sino que lo que pidió es que el procurador de ante la Corte emitiera dictamen. Y el dictamen del procurador se dio en tiempo récord. Así que lo que se ve es que la institucionalidad tiene un reflejo frente a un problema. Lo más urgente que actúa en estas instancias lo hizo, porque tenemos un dictamen a pocos meses de que se presentó la causa, el 10 del 9 salió dictamen del Ministerio Público,
Y el dictamen del Ministerio Público lo que dice es que la causa, el Ministerio Público es el que le recomienda, no es vinculante el dictamen, pero le recomienda a la Corte, conforme a los antecedentes que el propio dictamen le reseña a la Corte, le recomienda qué podría hacer. Y la Corte le dice el dictamen, no hay problema, le dice que la causa, le recomienda que la tome como causa de competencia de la Corte, porque está demandada la provincia de Santiago del Estero y hay una responsabilidad también del Estado Nacional potencial, y por lo tanto, por esos dos motivos, la causa son las causas más excepcionales del sistema jurídico argentino. De todos modos, le dice, debería tramitar ante usted, ante la Corte, y está adelantando, si el motivo por el cual tiene que tramitar ante la Corte es porque podría haber responsabilidad tanto del Estado Nacional como provincial en el diseño, en el mal diseño de la obra, le está adelantando un poco lo que podría llegar a ser el primer reflejo de la Corte. Ahora lo que va a quedar es que va a tramitar ante la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte primero, y luego los 3 ministros de la Corte deberían formar mayoría. La Corte está conformada por 5 ministros, 2 están vacantes, por lo tanto el problema de funcionamiento que hoy tiene la Corte es que necesita, para ser mayoría, tener la anuencia de los 3 ministros. Hace 2 días o 3 sacaron una causa Saavedra, están sacando causas ambientales. Tiene una política la Corte hoy más restringida en temas ambientales, pero no me parece mala la tesitura de la Corte. Bueno, ahora lo que hay que esperar es que esto entre en agenda de la Corte. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Bernardo. Realmente creo que estamos mostrando como ante un problema complejo que se evidencia a través de la opinión pública, a través de las redes sociales, se toman acciones primero de negociación, de acercamiento. Cuando esto no ocurre, usamos la República, vamos a la justicia, y hoy estamos avanzando en esa línea. Y esto ocurre justamente porque la sociedad, ustedes, apoyan, siguen, monitorean los temas ambientales, porque todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado, como dice la Constitución. Así que espero que esto avance y que podamos sentar jurisprudencia para poder abordar otras situaciones como estas que ocurren en el país. Muchas gracias. Un detalle. Sí. Bueno, Dale. un detalle solo, pero siempre lo dijimos y no hay que dejar de repetirlo. No estamos en contra del canal. Obvio. El canal lleva agua, es una obra recontra importante. Son 250 kilómetros que abastecen a la población. Lo que hay que hacerlo es con conciencia ambiental. Exactamente, hacer las cosas Y bien. social. Y social. No. Antes, a ver, ¿se escuchan ahí? Ah, perfecto. Bueno, antes de que se vayan, esto lo hablamos con Manuel, que creo que es todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal en esta obra. Tenemos una pregunta que hizo Nicolás en el público, que creo que es la que nos hacemos todos, que es, ¿se hizo un estudio de impacto ambiental antes de hacer esta obra? Sí, se hizo un estudio y el estudio no incluyó este tema. Entonces, por eso es que nosotros cuando demandamos por la responsabilidad del Estado es porque en el diseño de la obra no se incluyó la variable ambiental. Se consideraron otras variables e incluso eso está admitido por los propios actores que intervienen en el procedimiento. Y el sistema de participación ciudadana fue muy deficiente. Entonces, ahí esto también muestra que el instrumento está muy bien diseñado, pero cuando vos lo implementás mal al instrumento, sin acceso a la información y sin participación ciudadana, no te da inclusive al propio Estado la posibilidad de corregirlo. Pues puede ser que el estudio esté mal hecho, pero si vos tenés un buen proceso de información y de participación ciudadana, advertís estos problemas ambientales y sociales, porque puede haber gente con problema social y Que los los hay. advertís, Sí, los sí, tenés sí. ahí. Esto no te sirve para prevenir esto, ¿no? Claro. sea, Un estudio todo de se hizo impacto mal. ambiental sin ambiente sería. Claro, todo se hizo mal hasta el estudio de impacto ambiental. Claro, todo se hizo mal hasta el O sea, estudio de para hacerla impacto completa ambiental. fue, digamos, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los tres. Un muy buen panel.